Hola, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio desde mi perspectiva. Yo soy Montserrat Gamero, la voz de este espacio, y me gustaría mucho disculparme por la poca constancia que he tenido haciendo esto. De hecho, justo estoy preparando un podcast que habla sobre ello y a algunas cosas a las que he llegado en conclusión. Pero bueno, lo dejaré para después. No ha sido intencional. Realmente este año siendo mamá me ha volcado por completo. Y cuando siento que volví a pisar firme en un momento, vuelve otra ola y a veces mucho más grande, mucho más pequeña. En fin, también habrá oportunidad para que les comparta un poco de las cosas que yo he aprendido siendo mamá. Y cosas de las que no nos debemos de olvidar porque no solamente las mujeres somos mamás. Entonces, bueno, justo les quiero compartir lo que he modificado en mi sentir hablando del amor hacia otras personas. Y quiero empezar diciendo esto con que una de las personas que más me ha enseñado esto claramente es mi hija. En redes les he contado que tengo una relación abierta. De hecho, íbamos a hacer un podcast, pero llegamos... estaba grabado, pero llegamos a la conclusión mutua cuando lo volvimos a escuchar de que habían muchas cosas, habían muchas lagunas. Y era como, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué está así? Y platicando, concluimos mutuamente de que habían muchos términos que no teníamos claros en conjunto y que quizá eso nos estaba llevando a lugares incorrectos sin darnos cuenta, pues no sabíamos bien el camino hacia donde queríamos ir o no teníamos la conciencia de las herramientas que poseíamos para poder dirigirnos a ello. La verdad es que ha sido un año también para modificar de alguna forma nuestra relación, nuestro vínculo, él y yo, y obviamente en tratar de seguir abiertos a la posibilidad de generar nuevos vínculos con otras personas. Y la situación de mamá, papá nos ha traído mucho lo mismo, o sea, muchos volcones y justo en el proceso de diferentes situaciones que nos pasaron, pude identificar personalmente porque muchas de mis relaciones no habían sido tan sanas, en donde se sentía como si una fuera una necesidad de permanecer. En pocas palabras, habían algunas que yo decía como, o sea, están llenando los vacíos que la otra persona tiene. Y a mí me pasaba o viceversa. Y la verdad es que no me gustó. No me gustó darme cuenta de eso. Entonces comencé manos a la obra en desmenuzar mis relaciones desde el lugar en donde me recordaba que me había relacionado y cómo eso afectó el vínculo que hizo en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente todas las cosas que llegué fue literalmente abrir mi cuaderno y decir, ok, persona número 1, persona número 2, etcétera, etcétera, la forma, o sea, incluso hasta el sentir, cómo me sentía si ese vínculo se generaba y trascendía. Y si trascendía y pasaba un tiempo y de pronto ya no estaba, también cómo me sentía, e incluso la posibilidad de quedarme sola, cómo se sentía. Entonces, bueno, recuerdo mucho que hubo una persona con la que me relacioné muy fuertemente desde la admiración. Hay muchas veces en las que justo nos sucede esto, pero quizá no nos damos cuenta o hay algunas otras cosas mucho más fuertes, quizá. Pero bueno, con esta persona era muy claro que yo era como, wow, o sea, yo quiero ser lo que él es en este momento cuando yo tenga su edad, porque él es 5 años mayor que yo, entonces, bueno, entonces era como de que yo quiero ser como tú. Existían diferentes cosas que yo tenía en común con él alrededor de esas cosas que yo admiraba. Que si la fotografía, que si, etcétera, etcétera. Entonces, recuerdo mucho que lo primero que a mí me pareció muy atractivo fue la forma
en la que tenía de hablar. Justamente por eso me hice un podcast, porque me fascina hablar. Siento que pues dar nuestras ideas es fundamental. Y bueno, que justo acabo de aprender el lenguaje condiciona. Entonces, hablar de la forma más impecable posible nos genera muy pocos problemas en un futuro. Bueno, entonces las conversaciones con esta persona iban demasiado profundas, no hacia nosotros como vínculo, sino hacia nosotros mismos a través del vínculo. Es una de las cosas que yo también noté, que dije, güey, es que esto lo vengo haciendo como un patrón, y que no está mal. O sea, creo que es importante también este autoanálisis para poder decir como, ok, creo que en este momento de mi vida me estoy relacionando de esta manera, porque quizá yo creo que he aprendido que los seres humanos trabajamos como espejos. Les quiero recomendar, antes de continuar con lo que estoy diciendo, les quiero recomendar un libro que se llama Los 4 Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz, en donde justo habla acerca de la importancia de las palabras, de lo impecable que debemos de tratar de ser y trabajar cada día en ello, y también de sentirnos con total libertad de poder expresar que la otra persona no se está expresando de una forma correcta, o incluso repetir lo que la otra persona dice a la hora de que nosotros podamos dar el parteaguas de, a ver, esto fue lo que tú quisiste decir, sí, no, ok, no, bueno, entonces hay alguna otra manera en donde tú lo puedas explicar, y así. Habla también justo de los trabajos en espejo entre las personas y en general de otras cosas. Entonces, creo que incluso ya hay hasta un podcast que habla sobre este libro. O sea, específicamente es como el resumen de... Pero si pueden conseguir el libro, la verdad estaría mucho mejor. Bueno, entonces todo estuvo muy bien. Todo fue demasiado rápido y fue demasiado profundo a como yo lo percibía en aquel momento. Cuando yo regresé a mi presente, fue como, ok, o sea, no quito el que haya sido quizá así de grande, así de fuerte y así de profundo, pero la situación no era con la otra persona, sino que era conmigo. Y darme cuenta de eso me dio las respuestas para el cómo fue que terminamos. O sea, teníamos mucho trabajo y nos vimos una semana después de que nos conocimos. Hablábamos intermitentemente por mensajes y todo estuvo muy bien esa otra vez que nos volvimos a ver. Pero después de esa vez que nos volvimos a ver, las cosas ya no fueron como antes, entre comillas, porque... Y la verdad es que yo nunca me armé de valor para preguntarle, oye, es que siento que no estás siendo la misma persona y la verdad necesito saber qué es lo que está pasando. Todas las cosas eran como muy ambiguas, yo daba por hecho muchas cosas por... no sé, por la necesidad de no sentir la incomodidad que podría ser el que me dijera que ya no quería estar conmigo. Luego de pronto pensaba, obviamente, como es que es muy poco responsable afectivamente. Y a lo largo de todo ese tiempo y a lo largo de todas esas cosas que pasaron, me di cuenta que yo tenía la necesidad de seguir ahí unida a él, conociendo cómo era lo que él estaba haciendo alrededor de las cosas que a mí me importaban, en esta cuestión de lo de la admiración, que cómo hacía sus fotografías o que cómo en dónde estudió, ¿me explicó? Y la verdad es que
fue bastante alivianador cuando en una conversación con unos amigos fue como, es que tú ves justamente esto en esta persona porque tú lo eres, porque tú lo tienes. A partir de entonces empecé a justamente practicar más dentro de la fotografía, a practicar más de las cosas que me gustaban de esta persona, y poco a poco lo fui encontrando también en mí. Y entonces crear mi propio universo con estas cosas que de alguna forma él me mostró, le dio un valor muy diferente al vínculo con el que yo estaba, ¿sí? O sea, con esta persona tuvo un valor, un significado diferente a solamente, nos relacionamos durante 4 días y luego nos vimos una semana después y luego ya no más, entonces, estoy hablando de que esto tiene aproximadamente 2 años, creo 2 años y medio, y yo lo he hecho varias veces específicamente, no sé por qué con esta persona, porque creo que me ha causado mucho conflicto, pero efectivamente cuando lo hice en esta ocasión y pude darme cuenta de todas estas cosas, dije, es que tiene mucho que ver con la chamba que yo he estado haciendo personalmente. Cuando nos dejamos de hablar, para mí sí fue de que, güey, es que, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ya no está conmigo y cómo, o sea, en esta parte de como una necesidad de tener a una persona ahí, pero también yo soy consciente que en ese momento no estaba en un muy buen momento para relacionarme con las personas, pues porque yo no me sentía bien conmigo y realmente yo estaba tan contrariada conmigo misma que era como, oye, a ver, o sea, la verdad ya no quiero estar en el punto en donde estoy, y buscaba cualquier forma de salirme lo más pronto posible de eso, o sea, de verdad huía de la incomodidad y buscaba el placer inmediato con cualquier cosa o persona que se me atravesara. Y yo me pegaba como sanguijuela. Y bueno, actualmente una de las situaciones con las que he pasado con mi novio ha sido justamente en que yo me he cerrado a la parte de generar vínculos con personas por esta idea errónea que ahora soy consciente de que en algún momento la sociedad de alguna u otra forma me implantó o me dejé implantar de que cuando yo fuera mamá, entonces solamente sería mamá y sería ama de casa. Y pues si me daba tiempo, si me daba tiempo, trabajaría y haría cosas para mí, porque hay una persona nueva que me necesita y está, necesita y demanda mi amor y mi afecto y mi alimento y todo. Entonces yo me cerré y yo solamente era mamá. Yo no quería salir con nadie, yo dejé de ver a mis amigos, yo dejé de salir de fiesta, yo solamente era mamá. Y pues mi novio no. Él como que desde un principio lo entendió bien como se me agrega un rol, pero yo también sigo siendo novio y sigo siendo amigo y sigo siendo vecino y sigo siendo hijo y sigo siendo pues un individuo que tiene sueños y que tiene metas y que quiere hacer cosas y que quiere conocer personas y vincularse y demás. Entonces habían muchos choques con eso porque era como, oye, pero es que yo no lo estoy haciendo y tú también deberías de sentir esto y entonces es muy injusto. Y cuando nos pusimos a platicar alrededor de esto y que me dijera, es que tú nada más estás pensando en que eres mamá y eso no está bien, eso no es muy sano, pero pues está bien, yo te expongo esas cosas que yo estoy viendo, no soy quien para juzgarte ni para decirte que cambies o no, pues no sé, chécalo, ¿no? O sea, y ya fue que yo hablé con mi psicóloga y fue, oye, es que fíjate que así, la verdad no me siento tan bien por esta razón. Y con el paso del tiempo, pues se me vinieron dando respuestas a lo largo de todo el año. Porque de verdad, o sea, todo el año. Y bueno, en algún momento me cayó el 20 como de efectivamente no nada más soy mamá. Y está bien la forma en la que tengo que preocuparme y todo, pero pues
ya soy independiente también y mi cría también, y entonces ambas tenemos que trabajar en esa situación en donde tú puedes jugar sola, tú puedes tener tus amiguitos y jugar con tus amiguitos, y yo soy tu mamá y yo voy a estar aquí si alguien, no sé, si estamos en el parque y alguien te empuja y tú puedes ir conmigo, pero yo no voy a estar ahí donde tú estás jugando con tus amigos. Entonces, bueno, la situación empezó a hacerse más dinámica en ese sentido, en donde ya yo empezaba a hacer más cosas por mí, de pronto sí acompañada por mi cría en un inicio, porque aunque no era como, uy, pero es que yo no puedo dejar a mi cría, y de verdad creo que tenía 8 meses, si no me equivoco, la primera vez que la dejé sola en la casa con su abuela, una noche, porque yo estaba de que ya no soporto. Y, o sea, mi novio ya se había ido de fiesta quién sabe cuántas noches y cenas y no sé qué. Y yo así de que, no, pues muchas gracias. O sea, yo aquí cuidando a la cría, pero desde una sensación y desde pues, o sea, un coraje y una envidia muy fea. Y donde yo sabía que, o sea, él no tiene la culpa, él no está haciendo nada malo. O sea, él sí entendió, él sí agarró la onda. Yo sé que pueden ser diferentes cosas en donde de alguna forma en este nuevo rol no estamos a la par, pero tampoco me gustaría ponerlo como que a la par, porque ni siquiera yo estoy a la par de él en este rol. O sea, él como papá pues tiene su rol y tiene su importancia, sus retos, sus miedos, y pues él los ha sabido sacar y hacer y demás como él mejor puede hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que hace poco conocí a una persona con la que ya había entablado algunas conversaciones y demás, y fue como de, wow, y volvió a pasar exactamente lo mismo con la primera persona que les estaba contando, de profundizar demasiado a mí, y fue mutuo, o sea, inclusive lo hablamos y así, y justamente una de las cosas que puedo como tomar muy importantes y que creo que cambia totalmente la forma de vincularse con las personas es la comunicación activa. Y no me refiero a solamente hablamos y como ya estamos hablando ya es comunicación activa. No. Yo tenía ese error. O sea, yo tenía esa idea de comunicación activa, por eso lo estoy diciendo. Aprendí que cuando pues se habla con las personas, van muchas cosas pues en medio, ¿no? Puede haber miedos, puede haber inseguridades, puede haber caprichos, puede estar así de que el ego queriendo estar lo mejor parado, y justamente tratar de desmenuzar cada una de las cosas y vulnerarse. Porque al final de cuentas, en teoría, con la persona con la que uno, o las personas en el caso de las relaciones abiertas y el poliamor, con las personas que uno se relaciona, se supone que es porque hay confianza para ello, ¿no? Obviamente la confianza se va trabajando a lo largo del tiempo, cada vez más se vulnera uno y demás, hasta llegar a un punto en donde puedes expresar y externar diferentes cosas y circunstancias de tu vida personal. Entonces, justamente ese tipo de cosas fueron las que empezaron a pasar en nuestras conversaciones, y era mucho de que se sentía como si la otra persona quisiera huir. Y en ningún momento ninguno de los dos lo pensamos conscientemente lo que estábamos haciendo, hasta conversaciones después, en donde era como de, es que yo me di cuenta que tú estabas huyendo, y yo cuando ya me di cuenta de lo que te estaba diciendo, era una forma de literalmente ponerte una barrera y hacer que no huyas, porque era mucho lo que estábamos haciendo. Nos causaba tanta incomodidad las cosas que la otra persona estaba externando, que entonces era como de, no, regrésate, o sea, y afróntalo y trabájalo, y o sea, no va a pasar nada, no, o sea, ni te voy a juzgar, ni te voy a castigar, ni me voy a sentir mal. A final de cuentas, en esta situación eran cosas de uno mismo con uno mismo, y entonces pues empezó a existir la situación de que se hizo muchísimo más grande esta situación de una comunicación activa, en donde era como todo el tiempo de, a ver, o sea, tú y yo, y entonces, y de nuevo, iba otra vez,
yo soy una persona, y la verdad no me gusta decir como yo soy una persona, pero actualmente soy una persona que en una conversación puede hacer mucho drama. O sea, me incomoda tanto, o sea, me incomoda una situación. Y de entonces, a partir de esa situación, yo empiezo a decir cosas para que yo sea la que quede bien alrededor de esa situación. Pero no me doy cuenta en ese momento que con lo que yo estoy diciendo puedo o mentir o hacer sentir mal a la otra persona de manera pues inconsciente, consciente, no sé, simplemente para obtener ese beneficio que a final de cuentas es propio. Y entonces, uno de los tips que les quiero dar, porque yo, o sea, la verdad, por eso estoy grabando esto, porque se me hizo fenomenal, es que si ustedes notan que la otra persona justamente está como en esa situación en donde es como este carnal o esta persona de enfrente está yéndose por ese lado de querer empezar a hacer drama y demás, nos damos un tiempo, o sea, literalmente unos segundos, unos minutos, respira, no pasa nada, recordamos lo que estamos hablando, recordamos cuál es pues el motivo o incluso el objetivo de la conversación, o inclusive ya las cosas que se han pasado, y si esas cosas o esos baches o esas lagunas o esas montañas ya se pasaron, ya se hablaron, ya se profundizaron, o sea, ya se rellenaron, se taparon y prácticamente es como que el tiempo me ayude a sanarlo. Entonces, sábete que puedes hacerlo, sábete que puedes confiar, sábete que puedes bajar la guardia. Hace algún tiempo yo vi, y después me metí un poco más a ese asunto, en nuestros primeros años, tipo adolescencia, 12 años hasta los 16, 17, nuestra mente, muy poco consciente, se estuvo relacionando con el mundo de una manera en la que tenía que hacerlo para poder sobrevivir. O sea, literalmente todos esos años fueron lo que nos hizo posible el ser como somos ahora. Pero vuelvo a lo mismo, muy inconscientemente. Y entonces saber que todas esas cosas simplemente fueron para sobrevivir en las circunstancias en donde yo había vivido, me dio un panorama muy diferente. Les cuento un poco más. Resulta que mucho tiempo me relacionaba con las personas incorrectas. Y mucho tiempo estuve muy peleada con que yo era el problema. La mayoría de los amigos, principalmente en prepa y finales de secundaria, quizá era como personas, o sea, de verdad que si yo ahora hablara con esas personas, si yo de ahora hablara con esas personas con la conciencia que tengo ahora, sí sería como de changos, o sea, de verdad, no sé qué pasa, no sé qué sucede, pero la verdad me voy de aquí porque yo no estoy cómoda con lo que sucede aquí. Estamos hablando que es una etapa muy muy decisiva en la vida de todo ser humano, porque básicamente uno empieza a regirse de que, pues, o sea, de la aceptación de las otras personas. Entonces, si uno no obtiene esa aceptación, de alguna forma va a hacer algo para que sí lo acepten o la acepten. Entonces, bueno, me la pasé así como por unos 4 años. Y por ese tipo de actitudes también empecé a hacerme yo otro tipo, o sea, a ser una persona que quizá no iba tan de acuerdo a lo que genuinamente quería hacer. Obviamente esas cosas me causaron traumas, pero bueno, gracias a esos traumas ahora puedo identificar muchas cosas. Y uno de esos, pues mayores traumas, supongo, ha sido mi miedo al rechazo. Siento yo que ha sido pues esta parte de querer pertenecer a cierto grupo social. Y chance no, porque, no sé, ese grupo social, al menos en las circunstancias en las que yo estaba, pues no era tan chido. O sea, la verdad, no era tan chido, no compartíamos muchas de las cosas. A mí me causaba mucho conflicto de pronto sentirme de dos maneras. Una era como, o yo soy muy amargada, o esta gente se ríe de todo. No sé, las conversaciones, a mi parecer, en ese momento incluso eran como bastante banales, pero vuelvo a lo mismo, era como, bueno, chance, yo soy súper exagerada y tal vez sí soy súper intensa, que también
tengo por ahí una situación en donde sí es como de chica, o sea, esta parte pues sí, o sea, inclusive con esta persona, la última que les estoy contando, justo era como, ay, es que no quiero ser intensa, y era como, hermana, tranquis, o sea, bro, ya hablamos como muchas cosas más fuertes, como para que ahorita me estés diciendo que es que no quieres ser intensa. Pero simplemente la situación de expresar abiertamente lo que yo sentía o pensaba, ya me condenaban a esa situación abiertamente, o sea, literalmente que públicamente, a que yo era una persona muy intensa. Y la intensidad está bien rica, la verdad, o sea, si quisiéramos y no nos diera mucho, o sea, si no nos diera miedo querer y no nos diera miedo sentir y no nos diera, o sea, de verdad que seríamos personas más felices, pero bueno, en otro momento les contaré más acerca de eso. Y bueno, básicamente, todas las cosas que yo presenté desde ese momento, de ese momento de mi vida, pues, me fueron causando muchos problemas que justamente con estas conversaciones han sido como capaces de sacar y de llevarme incluso al pasado y hacerme confrontarlo y volver a empezar. O sea, y básicamente esta conversación con esta persona o estas múltiples conversaciones con esta persona fueron mucho de eso, de estarme regresando al pasado y ver y contar y otra vez y a ver, o sea, ok, sí, ya lo había contado 10,000 veces a otras personas, pero ninguna de esta manera, y de sentarme y de decir, bueno, ok, no quiero huir, bueno, sí quiero huir, pero esta persona no me va a dejar huir, entonces no tengo de otra más que no huir. Y a eso también siento yo que equivale un montón la valentía de quedarse a sentir. Entonces, bueno, la situación con pues con estos vínculos, incluyendo mi novio o mi vínculo más grande en estos momentos, pues ha sido la parte de, ok, muy bonito y todas las conversaciones, pero la parte de sentir, la parte justo de la intensidad, en donde queda. ¿Cómo queda? ¿Cómo funciona? Se los voy a contar desde la parte del poliamor, en donde se supone que uno de sus principios básicos, la verdad es que para muchas personas es una utopía, y muchas veces hay muchas personas que pues les da ansiedad porque no pueden llegar a esa utopía. Pero la verdad, yo sí soy muy fiel creyente de que llegar a ello que ahora les voy a decir se puede con mucho trabajo personal, o sea, mucha terapia y mucha valentía para confrontar la incomodidad. Básicamente, dentro de la poligamia existe un acuerdo a poner acuerdos. Bueno, también en la monogamia. Pero bueno, en la poligamia funciona en que se sientan, es como, ok, quiero hacer tal cosa, quiero estar con tal persona, o quiero no sé qué, bla, 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 ok, va, chido. La otra persona puede externar, puede ser miedos, preocupaciones, inseguridades, qué sé yo, que la otra persona, al hacer lo que quiere hacer o estar con las personas que quiere estar, puede interferir ahí en alguna heridilla que esta persona tenga. Entonces los acuerdos son única y exclusivamente para que se guarde, para que se cuide a la otra persona en ese sentido. Después se vuelven a sentar, los acuerdos se renegocian, y entonces se vuelve a decir como, ok, ya chambeaste en eso que habíamos quedado, podemos, no sé, tal vez aflojar más, o quizá verlo de otra manera, o quizá ahora hay uno nuevo, o qué sé yo. Pero siempre con esta consigna de que siempre va a haber pues un trabajo personal alrededor de, es decir, no sé, pongan ustedes que, no, pues sabes, un ejemplo muy absurdo, pero ¿sabes qué? No te relaciones con personas de cabello largo porque resulta que yo tengo un trauma de X situación en mi vida en donde, no sé, me fueron infiel, o mi primer novio me fue infiel con una persona de cabello largo, y ahora todas las personas de cabello largo con las que te puedes relacionar, pues me causa conflicto. Entonces, pues es cosa mía, o sea, fue una vivencia mía, fue un suceso mío que yo tengo que trabajar y saber que la persona que se relacione de cabello largo con mi vínculo, pues no es la persona con la que me fueron infiel, ¿no?
o más bien la situación, porque así fuera, pues la situación es diferente. Entonces, pues estábamos como en esa onda de poner en palabras lo que significa la parte de amar, ¿no? La parte del amor en libertad. Y me parecen preciosas las siguientes palabras, de hacerlo consciente, pues, de que yo nunca lo había pensado, pero la parte de poner en esto de te quiero mucho, como ese sentimiento de querer a alguien, del sentimiento, y eso es la parte en la que a mí me causó conflicto, porque bueno, muchas veces es como, sí, te quiero mucho, y suena muy lindo, ¿no? Y a lo mejor es algo que nuestra mamá nos decía cuando estábamos enfermos, o qué sé yo, y toda la vida escuchamos el te quiero mucho como una muestra de afecto bien padre, ¿no? Y si te dicen, te quiero, ay, gracias, yo también, qué sé yo. No se siente muy bien cuando le dicen te quiero. Pero ya cuando deconstruimos un poco la palabra de quiero, es como, pero quiero, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres de pertenencia? Ok, entonces en las palabras, o sea, al que pues las palabras te condicionan, el lenguaje te condiciona, justamente empieza esta situación de, es que te quiero, ok, es que voy a obtener algo probablemente de manera egoísta, en donde yo me beneficie más que tú, y por eso te quiero. Y todas estas cosas, si lo pensamos, pues son inconscientes. Y lo pongo así de que si lo pensamos y que si son inconscientes, porque yo al momento de hacer introspección con mis relaciones y con mis vínculos, sí fue mucho de wow, o sea, claro, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, bueno, y justo es esto de, es que yo no te puedo poseer porque no eres mío o mía. Tú estás aquí porque quieres estar aquí compartiendo conmigo y eres libre de que si en 5 minutos cambias de opinión, porque siempre se puede cambiar de opinión, pues te puedes ir. Y nada debería de atarte a mí. Lo que yo sienta por ello, demás, pues ya son cosas mías y ya son sentires míos. Muchas gracias. Si tú te quedas a ayudarme a entender ciertas cosas, porque muchas veces pues sí, se generan preguntas y dudas y cuestiones y demás, y bueno, obviamente cuando se generan lagunas está horrendo el proceso en donde uno empieza a taparlas, porque así el cerebro funciona, o sea, siempre vamos a hacer de meter información para rellenar huecos. Entonces, tener a la persona enfrente de uno, que es la persona que está causando todas esas lagunas, y poderle preguntar abiertamente, haciendo comunicación activa, haciendo esta situación de, oye, es que tengo traumas, tengo miedos y tengo no sé qué, y mira, probablemente no sé qué, ok, entiendo la parte y la decisión que tú acabas de tomar y que me estás comunicando, pero yo también te expongo todas las cosas que a mí me causa tu decisión, ¿no? No estoy diciendo que te quedes, no estoy diciendo que me voy contigo, simplemente vamos a platicar y hasta que todas las dudas y preguntas se solucionen, entonces, bueno, podemos dar por concluido, y lo pongo entre comillas porque la verdad las relaciones con las que una persona pueda estar, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, o sea, simplemente la gente con la que uno puede convivir en los diferentes niveles, pues no se va, o sea, trasciende en uno, se quedan para siempre, así haya sido buena o mala la experiencia, estas cosas siempre van a trascender y siempre van a ser algo, pues, importantes en la vida de las otras personas. Me parece una maravilla eso. Y bueno, básicamente, regresando a la primera persona que les puse, fue la primera vez que yo dije, es que yo quiero amar en libertad. Esta persona era como, es que yo luego tengo trabajo tanto tiempo y no sé qué, y bueno, que hago foto de desnudo y que en algunas ocasiones he sentido que las personas con las que salgo pues tienen conflictos con ello, y que, no sé, recuerdo solo esos dos por ahora, pero era como,
pero o sea, ¿cuál es el conflicto de esto? O sea, pues yo también tengo trabajo y yo también, o sea, por eso nos vimos una semana después, porque no podíamos vernos de que siempre y tampoco era que habláramos de que siempre, pues porque sé que estamos ocupados y así que, o sea, ya estamos grandes, la vida de adulto independiente, entonces, y justamente, pues yo dije, es que, o sea, bro, yo te quiero, pero no sabía entonces el significado del te quiero, pero le dije así, de que yo te quiero en libertad. Y como que no me creyó, como que no me creyó en ese momento en el que se lo dije, y ya como que las conversaciones se fueron hacia esa parte de que no me había creído y que era como, es que no puedo, o sea, es que no, y era como, mis palabras definitivamente no van a hacer nada que mis acciones no demuestren, ¿no? Entonces, tú siéntete muy feliz y muy bien de continuar tu vida como la estás haciendo, y si no nos podemos ver de que en 3 semanas, 1 mes, 2 meses, pues está bien. Simplemente creo que está chido como tener ese espacio de conversación entre nosotros dos, justo para poder seguir pensando, seguir viendo si sigue habiendo interés de seguir compartiendo las cosas, generando un vínculo de una manera diferente en la parte de tiempo, espacio, pues. Y entonces lo empecé a practicar con el resto de las personas, y aunque yo les estoy contando esto y a lo mejor suena de la forma más fácil del mundo, en su momento sí fue como, yo no puedo creer que yo estoy diciendo esto, porque genuinamente yo quería estar ahí, pero también genuinamente era como, pero es que me conviene, o sea, ajá, sí, tal vez egoístamente, no sé, pero me conviene mucho el hecho de estar con esta persona y compartir lo que sea que tenga que compartir en el tiempo en el que lo tenga que compartir. O sea, si lo veo una vez al año, pues qué padre, ¿no? Y nos vamos a comer y nos ponemos de acuerdo y así. Y si pasa otro año y lo mismo, y aunque cambien las cosas, no cambian las cosas. Y entonces desprendernos de esta situación es maravilloso, y que yo lo puedo ver de alguna manera con tanto mi novio como con otras personas, en donde es como, es que realmente, o sea, realmente todo inicia personalmente, todo es adentro. O sea, si yo no me quiero, si yo no me la paso bien conmigo, si yo no me sé mimar o no he explorado cómo mimarme, si yo no me cuido, si yo no tengo pues si no me mantengo en mis asuntos, si no me creo una vida, si no vivo mi vida, si no tengo, o sea, mi realidad, mis cosas, mi identidad, por eso nos afianzamos a otras personas, creyendo que las personas o la unión sí va de a medias naranjas. Entonces, pues, no sé, no quiero echar más choro, la verdad es que a mí me dejó mucho que pensar cuando me di cuenta de todas estas cosas que les acabo de compartir, y espero que les guste demasiado, que pongan en práctica todas las cosas que aquí les he dicho, que las cuestionen, que las investiguen, no se queden con lo que yo les estoy diciendo o con cualquier cosa que escuchen en un podcast o vean en internet, qué sé yo, o sea, cuestiónense, investiguen, hagan su propia realidad, hagan su propio contexto, hagan su propia vida. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado. La verdad estaba muy, pero muy emocionada por grabar este episodio. De verdad, estaba haciendo el outline y dije, no, estoy perdiendo mucho tiempo. O sea, básicamente yo creo que los primeros 5 minutos son los que están escritos, y fue de agarra el micrófono y ponte a grabar. Creo que salió muy bien. Y pues nada, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Me hace muy feliz compartir este tipo de cosas y saber que hay personas que lo aprecian mucho y que se vuelve una cadenita de experiencias compartidas, porque yo sé que si ustedes toman algo de aquí, pues la enseñanza y las cosas se van a ir, y se van a ir a otras partes de la ciudad o del país o incluso hasta del mundo. Uno nunca sabe.
Entonces, pues nada, yo apoyo demasiado a que en algún momento tengamos esta realidad en donde sea que vivamos en la monogamia o sea que vivamos en la poligamia, el amar en libertad, puta, o sea, nos da un montón, pero un montón de satisfacción, nos da un montón de libertad a nosotros mismos y a final de cuentas sabernos en libertad creo que nos quita un montón de pesos, nos quita conscientemente un montón de traumas, un montón de fallas, un montón de cosas que pensábamos que éramos culpables y no sé, o sea, de verdad, no sé. Pues muchas gracias otra vez y nada, espero pronto estar compartiéndoles otro episodio.